Hello amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro video. Hoy la energía va a ser un poco rara, pero creo que esto es una forma para mí de hacer terapia, una forma para mí de agradecer los cientos y cientos y cientos de mensajes que me han llegado por Instagram que no he tenido tiempo de responder. Todos los días respondo un poquito, pero todavía no he terminado de responder mensajes de hace más de un mes. No sé qué título le voy a poner a esto y no quiero hacer mucha edición, pero de nuevo para mí es terapia y para mí es lindo compartir mis emociones. Creo que algo para mí importante en mi canal es mostrar que uno es un ser humano de verdad, que uno es una persona de verdad, que uno tiene momentos maravillosos en la vida y que es muy chévere compartir esos momentos maravillosos, pero que hay momentos duros por los que todos los seres humanos pasamos y que sé que hay mucha gente que ha pasado o está pasando por esto y creo que es lindo y es sanador compartir experiencias. Yo cuando estoy pasando por algo me gusta, disfruto buscar en YouTube otra gente que esté pasando por lo mismo para sentirme acompañada o a lo mejor para entender o a lo mejor para ganar una perspectiva diferente a esa situación que me está pasando en ese momento. Por eso estoy sentada aquí hoy, por eso quiero hablar un ratito con ustedes. Vamos a hacer una intro acá para los que no están al día porque no me siguen por Instagram, que de hecho si no me siguen por Instagram, por TikTok, estoy súper activa por allá, les dejo los links abajo. Pero básicamente hace un mes y 2 días, cuando estoy grabando este video, ustedes lo van a ver un poquito después, voy a tener cuidado con las palabras que uso para que YouTube no me censure, pero mi papá ya no está con nosotros. Fue una enfermedad complicada. Vamos a empezar desde el principio. No voy a dar detalles porque al final creo que no es relevante y que no quiero alimentar tampoco el morbo de qué le pasó y qué entonces qué tenía cuando entró a la clínica y ese tipo de cosas. Pero sí les quiero dar un timeline general para que entiendan mi sentimiento y mi proceso personal. Mi papá más o menos en mayo de 2022 del año pasado empezó a tener unos síntomas, fue al médico, el médico se equivocó, le dio un diagnóstico que no era, por lo tanto ahí estuvo unos meses con un tratamiento equivocado hasta que por fin en octubre con otros médicos le diagnosticaron cáncer de vejiga. A partir de ese momento mi papá empezó tratamiento, se hicieron todos los estudios que había que hacer. La cosa es que también había muchas otras complicaciones de salud que impedían o retrasaban ciertos tratamientos que eran necesarios. Mi mamá estaba ahí con él desde ese momento, mi mamá regresó a Venezuela en agosto de 2022 y estuvo con él durante todos los exámenes, todas las citas médicas, absolutamente todo. Mi mamá fue la fuerza de mi papá todo este tiempo y se hicieron tratamientos, se hicieron muchas cosas, pero la verdad es que ni siquiera quiero decir mes a mes, semana a semana, mi papá se iba debilitando muchísimo. Por eso yo fui en marzo de este año a Caracas, fui a visitarlo, fui a verlo, fui a pasar tiempo con él. Yo no lo veía desde antes de la pandemia. Pasé 3 semanas en Caracas que fueron maravillosas, lo vi todos los días, hablamos, tuvimos conversaciones maravillosas y algo que ustedes ven mucho a mi mamá por acá, pero a mi papá no. Pero mi papá y yo teníamos una relación increíble, amigos, increíble, que yo les estoy, o sea, si yo digo las cosas y la gente no me cree. Nosotros hablábamos por teléfono algunos días, incluso llegamos a hablar 6 y 7 horas por teléfono, él en Caracas y yo acá. Teníamos formas de pensar, no de pensar, teníamos opiniones muy contradictorias en muchas cosas, pero teníamos una manera de procesar la información y de, sí, procesar, pero creo que esa es la forma de verlo, de procesar la información muy parecida. Entonces conectábamos a un nivel tan profundo y tan lindo, y aunque no estuviéramos de acuerdo en algunas opiniones de la vida, conectábamos mucho y hablábamos mucho y yo con él podía pasar horas hablando de mis sentimientos, de mi visión para el futuro, de mis preocupaciones, y eran conversaciones súper lindas. Mi papá estaba ahí cuando yo lo llamara. Si yo lo llamaba a las 10 de la noche de acá, que eran las 1 de la mañana en Caracas, él me atendía y pasaba hasta que fuera necesario conmigo en el teléfono para que yo me sintiera mejor, para que yo tuviera una sonrisa en mi cara, para que me hiciera reír. Y eso no se podía mostrar acá porque a mi papá no le gustaban las redes sociales, no le gustaba salir en mis videos el tiempo que estuve en Caracas, no le gustaba el tema de internet mucho. Entonces eso es algo que yo siempre respeté y hasta el día de hoy quiero respetar, pero mi relación con él, yo no tengo palabras para describir lo maravillosa que fue. Y claro que hay cosas que le critico, claro que como hijo uno siempre tiene cosas que le critica a los papás, pero todo lo que mi papá hizo en su vida por y para mí vino siempre desde el amor y vino siempre desde el respeto y vino siempre de querer cuidarme y protegerme. Ustedes saben que yo tengo 2 hermanos, son solo por parte de mamá, entonces por parte de papá era hija única, lo cual sí significaba que era un poco más consentida en ese sentido, porque yo era su
yo era su mundo, amigos. O sea, yo no tengo ni un poquito de dudas de que mi papá me veía como el centro de su vida, y yo eso lo agradezco tanto, ese amor incondicional, ese siempre estar ahí, ese siempre tratar de entender, ese siempre preocuparse por las cosas más chiquitas, desde darme detallitos lindos hasta estar pendiente todo el tiempo. Siempre me decía, cada vez que hablábamos, que incluso que mi canal estaba como atorado, este tiempo estaba como muy estancado en los números, siempre me decía, ¿cómo va tu canal? ¿Cómo van los seguidores? ¿Cómo va el contenido? ¿Qué has hecho nuevo? ¿O qué cosas nuevas has comprado para tu apartamento? Él estaba todo el tiempo pendiente de cómo estaba yo, de cómo me sentía, y estaba pendiente de las cosas que eran importantes para mí, aunque para él fueran absolutamente irrelevantes, como el ver las redes sociales. Mi papá era todo, amigos. Todo. La relación que yo tenía con él no la voy a tener más nunca con nadie. Hay relaciones distintas que son maravillosas, como la que tengo con mi mamá es maravillosa también. La que tengo con Greg es maravillosa, la que tengo con mis hermanos, con amigas, pero la relación que yo tenía con él, no, eso no se reemplaza, ¿saben? Eso no hay nadie que vaya a llenar ese vacío, jamás. Y uno se siente mejor con el tiempo y uno empieza a lidiar con las situaciones de una manera diferente. Pero ese vacío va a quedar por siempre, porque nadie va a tener esas conversaciones conmigo como las tenía con él. Y nadie, esto es algo que yo le decía a mi mamá en Caracas, nadie va a entender mi sentido del humor real como lo hacía él. Yo tengo un sentido del humor muy crudo a veces, y solamente él era capaz de entenderlo. Mi hermano a veces me entiende un poco, porque también tiene un humor crudo. Mi mamá me entiende porque me conoce, pero no lo entiende, ¿saben?, a profundidad. Y yo le decía a mí, me da tristeza que nadie va a entender mi sentido del humor. Pero bueno, a veces mi sentido del humor es un poco crudo, y sobre todo con mi papá. Yo a veces hacía chistes de él mismo, como que chistes sobre él, metiéndome con él heavy. Y él le encantaba, o sea, él era feliz con mi sentido del humor. Y eso no... era una forma de nuevo que teníamos de procesar los pensamientos y de procesar las situaciones, que lo hacíamos muy parecidos y que ya no está. Entonces, bueno, estoy súper agradecida de haber podido ir en marzo, de haber pasado semanas con él. Las aprovechamos al máximo, considerando que él estaba ya muy débil. Y después de eso yo me fui y yo me despedí. En abril yo me despedí sabiendo que muy probablemente era la última vez que lo veía, y lloré mucho, y él dio el 110% de él para hacerme sonreír ese día que me fui, que me despedí. Estoy muy agradecida de haber podido ir a Venezuela. Estoy muy agradecida con las personas que me ayudaron a poder ir a Venezuela, porque me ayudaron para que yo pudiera ir. Y estoy agradecida con la gente que me apoyó emocionalmente todo este tiempo, desde mi terapeuta hasta mis amigas, hasta Greg. O sea, no saben, ustedes dicen, Greg no aparece, Greg no va, ese hombre, o sea, está ahí siempre, siempre. Y no fue a Venezuela conmigo porque no tiene visa, porque no logramos sacarla a tiempo, que la íbamos a sacar para que él pudiera ir a Venezuela, porque los estadounidenses necesitan visa para ir a Venezuela. En fin, que eso, otro tema. No sé si habrá sido mayo, tal vez, no me acuerdo el mes, le dijeron que el cáncer había desaparecido, no estaba visible, el tumor no estaba visible. El tratamiento estaba funcionando, pero al poquito tiempo llegaron otros resultados y había metástasis en 3 partes del cuerpo diferentes, bien complicadas. De nuevo, además de todas las otras complicaciones que había. Mi papá sí, se veía como se decaía muy rápido, como perdía peso, como simplemente uno ve cuando las personas van hacia abajo y van empeorando, y mi mamá y yo llevábamos un año mentalizándonos en que esto no va a durar mucho más tiempo, pero a la vez tú internalizas eso mentalmente, pero emocionalmente es un cuento totalmente distinto. Es muy difícil de manejar, es muy difícil de llevar, y verlo así era muy difícil. Yo igual trataba de hablar con él lo más posible, ya él no tenía la energía que tenía antes para hablar conmigo todo el tiempo o tantas horas, porque dormía mucho, pasaba muchas horas del día durmiendo, o simplemente sin fuerzas para hablar, o con mucho dolor. Entonces yo hablaba con él cada vez que podía, cada vez que tenía la oportunidad. Le hacía algún comentario, lo llamaba un rato, él me escribía mensajes siempre, y estuvimos ahí. Creo que él estuvo para mí siempre y yo estuve ahí para él siempre, 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 siempre. Y eso a mí es algo que, les voy a ser honesta, me da demasiada paz, porque yo veo mucha gente que parte del sufrimiento cuando una persona ya no está es el pude haber hecho más, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? Y yo creo que con mi papá
los dos nos dijimos todo lo que había que decir, todos los te quiero que uno puede decir, todos los abrazos que uno puede dar, todas las cosas bonitas, todos los estoy orgulloso de ti, estoy ahí contigo, se dijeron todos y el apoyo estuvo 100% de los dos lados y eso a mí me da mucha paz. Entonces creo que eso es un consejo importante con la gente que está en su vida todavía, con la gente que quieren. Díganles cuánto los quieren, es cliché, pero díganles cuánto los quieren, díganles que los respetan, que están orgullosos, porque eso da mucha paz cuando ya no están. A uno le da mucha paz decir, yo hice todo y dije todo, y es muy lindo, porque guardas todo con mucho cariño y no tienes regrets, no tienes, ¿cómo se dice eso? No tienes arrepentimientos. Así que bueno, sí, decayó mucho la metástasis. Mi mamá estaba ahí todo el tiempo, estaba quedando con él. Mis papás no vivían juntos, ya estaban juntos. Mi papá tenía muchos años desde antes de que yo naciera juntos y se amaban y se adoraban. Y eso es otro día si mi mamá quiere hablar de cómo es la relación con mi papá. Era un poco atípica, pero se amaban y se adoraban, solo que bueno, no vivían juntos. Mi mamá estuvo todo este año apoyando a mi papá y eso yo también se lo agradezco infinitamente porque el amor que demostró fue... No hay palabras, simplemente no hay palabras. Ya con mi mamá habíamos dicho como yo no vuelvo este año, si él está todavía estable o si él está todavía con nosotros el año que viene, el plan también era eso, sacarle a Greg su visa, yo volver, porque obviamente un viaje a Venezuela, amigos, es mucho dinero. Desde Los Ángeles son aproximadamente entre 1.500 y $2.200 un pasaje. Entonces no es como que yo puedo ir cada 3 meses a Venezuela. Entonces el plan era ir el año siguiente o si mi papá milagrosamente se curaba, incluso ir a México para que mi papá pudiera conocer a Greg y a sus papás también, porque los papás de Greg no iban a volar a Venezuela, pero sí tenían muchas ganas de conocer a mi papá y mi papá tenía muchas ganas de conocerlo a ellos, no se conocieron. Entonces el plan era de repente encontrarnos todos en México para que se conocieran y pudieran compartir. Entonces, sí, mi papá muchas veces les escribió a los papás de Greg, los papás de Greg le escribían a mi papá, entonces era ahí unas traducciones todas locas, pero fue muy lindo. Creo que se hubiesen caído demasiado bien. Pero bueno, en fin, que mi papá entró y salió del hospital muchísimas veces, eso obviamente a mí me afectaba mucho. He estado, y ustedes lo han visto, muy full con el trabajo. Yo soy muy constante con mis redes sociales, uno tiene actividades, sus actividades del día a día y aparte obviamente estaba hiper recontra pendiente de mi papá todos los días y es algo que angustia y que drena mucho el estar con ese estrés constante, porque eso era, entraba a la clínica, salía de la clínica, tenía citas, no tenía citas, llegaban resultados, no llegaban resultados, tenía otras condiciones médicas que alteraban mucho su estilo de vida y le afectaban muchísimo. Entonces era bien complicado también como hija ver a tu papá así, y ni siquiera como hija, ver como ser humano, ver a otro ser humano que amas con todo tu corazón en ese estado y saber que eso no es vida. En fin, que esos días que mi papá tuvo que volver a la clínica, pensamos que era una de esas veces más que volvía a entrar y iba a estar unos días y volvía a salir. De hecho, él me mandó una nota de voz diciéndome como lo que salgamos de esta locura te escribo. Obvio no me escribió porque no, si salimos de la locura, pero él descansó y no pudimos hablar más. Pero por un lado es un alivio muy grande saber que él ya no está sufriendo, porque el dolor era demasiado, amigos. O sea, si yo les contara todos los detalles, era demasiado dolor, era demasiado sufrimiento. Me alegra que ya no esté en ese sufrimiento. Me alegra que no esté teniendo dolor y que esté donde esté, en el cielo, o que su energía esté por ahí, o que esté, no sé, reencarnado, no sé en lo que quieran creer ustedes. Esté donde esté, creo que descansó. Y que la única certeza que tengo también es que él está aquí y siempre va a estar aquí y siempre va a estar vivo, porque la gente está viva siempre que la recuerdes. Y él siempre va a estar acá. Y eso es lo más bonito, que él siempre va a estar vivo dentro de mí. Además porque soy su hija y tenemos una personalidad igualita, por desgracia, porque somos unas personas con una personalidad y un carácter dificilísimo a veces. Pero hay veces que digo o hago cosas y lo veo reflejado a él, en lo que yo digo, en lo que hago, en mi forma de pensar. Entonces él está vivo acá, siempre y por siempre. Entonces bueno, sí, obviamente en lo que me enteré esa mañana estaba súper pendiente de cómo seguía él. Mi mamá me mantuvo al tanto. Apenas me enteré, compré pasaje para estar con mi mamá,
que necesitaba ese apoyo, que necesitaba esa fuerza también, porque al final a ella le tocó extremadamente duro. Y volví a Venezuela, estuve unos días allá, y eso fue lo que ustedes vieron por Instagram, que estuve en Venezuela unos días, estuve 3 semanas con mi mamá. Estoy sudando ahora, perdónenme la facha ahorita, o sea. Pero sí, creo que eso, lo otro que les decía es que me da paz saber que los dos fuimos incondicionales el uno con el otro, y el respeto y el amor que nos teníamos era demasiado grande. Y obvio que está la parte de la tristeza, obvio que me va a hacer falta, obvio que extraño ir a caminar las mañanas y llamarlo y hablar con él y que hablemos de tonterías y que yo le diga lo cool que estuvo el concierto de RBD y que él me hable de las noticias que está leyendo, porque siempre estaba leyendo noticias y yo le decía, papi, no puede ser, o sea, yo no que puedo escuchar una noticia más porque a mí era demasiado estrés. Pero nos reíamos juntos y hablábamos y nos escuchábamos, y claro que me va a hacer falta. Y claro que cuando las personas ya no están, hacen muchísima falta. Pero creo que, y uno tiene que llorar, y uno tiene que estar triste, y uno tiene que sentir, y lo que sientas tienes que sentirlo bien. Pero también estoy muy consciente de que tuve una suerte absurda de tener el papá que tuve. De que tuve una suerte absurda de tenerlo en mi vida. De que tuve una suerte inmensa de disfrutarlo, el tiempo que lo pude disfrutar, y de crear y construir la relación que construí con él. Que esto no lo tiene todo el mundo. Y yo estoy muy agradecida por eso, eternamente agradecida. Y siempre, siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Aunque se haya ido muy temprano, aunque se haya ido antes de que hiciéramos cosas que teníamos que hacer juntos, aunque que no haya conocido a Greg, que no hayamos ido a un viaje que queríamos hacer juntos, que no esté conmigo cuando tenga hijos, si tengo hijos, o en momentos importantes. Tal vez no esté físicamente ahí, pero siempre va a estar. Así que si están pasando por algo como esto, o si pasaron por algo como esto, probablemente entiendan el sentimiento ahorita. Y si están pasando por algo así, no están solos. Apóyense de las personas que tienen alrededor y que también querían, amaban y respetaban a esa persona. Apóyense de las personas que los quieren a ustedes, porque no están solos. Y creo que hay cosas que ayudan, que hay momentos en los que quiero llorar y digo, ahorita quiero llorar, y agarro y escribo y hago mi journaling y le escribo a él directamente, y eso me ayuda mucho. O sea, escribirle cartas a él me ha ayudado mucho, y lloro y lo sufro, y a las 3 horas digo, ¿sabes qué? Ya, lávate la cara, vamos a hacer ejercicio, vamos a salir, vamos a comernos algo rico, porque la vida sigue, y porque aunque es un momento muy duro, nosotros somos los que seguimos acá y tenemos que cuidarnos, porque cuidarnos es muy importante, y cuidarnos a nosotros, cuidar las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, cuidar la vida que tenemos, y no podemos olvidarnos de lo afortunados que somos por estar acá, y no podemos olvidarnos de lo afortunados que somos por todavía tener a todas esas personas a nuestro alrededor, porque tal vez esta persona ya no está físicamente con nosotros, pero qué suerte tenemos de todas las otras personas que están con nosotros, ¿saben? Como a veces es cuestión de poner las cosas en perspectiva, y no es que una cosa quite la otra. Claro que me duele, claro que estoy triste, claro que lo extraño, claro que quisiera hablar con él, porque más nadie entendería todo lo que estoy sintiendo ahorita. Nadie lo entiende. Pero la realidad es que no está para tener una conversación de a dos con él. Y a la vez hay muchas otras cosas maravillosas. Entonces, aunque una cosa no quita la otra, eso es lo que a veces es difícil de explicar, como puedo estar feliz ahorita y en 2 horas llorar y después volver a estar súper feliz. Creo que lo que quiero decir es que no es lineal, que todo este proceso no es lineal, que todo este proceso no es como que hoy estoy mal y estoy 2 meses mal y ya después voy a estar bien. No es así, no va a ser así, sé que no, y sé que perder a alguien es una experiencia extremadamente humana, que como cultura no estamos listos nunca para perder a alguien que queremos, y que hay que transitar las cosas un día a la vez y sentir los sentimientos y cuidarnos a nosotros mismos en el proceso. Todo junto, porque es complejo, porque los seres humanos somos muy complejos. Entonces estas cosas también son muy complejas. Así que sí, nada, ya estoy de regreso en Los Ángeles. Los días que pasé con mi mamá fueron duros, pero fueron bonitos. Me alegra haber estado ahí para ella haber estado ahí para mí. Tuve unos breakdowns muy heavy. El plan fue limpiar el apartamento de mi papá, sacar cosas, regalar cosas, ver qué me quería quedar yo, ver qué se quería quedar mi mamá, sobre todo de recuerdos, no tanto cosas de yo quiero un microondas, eso todo se va a vender o a donar, lo que sea. Eran más como cosas que fueran sentimentales y nostálgicas.
y distraernos, porque también hicimos cosas para distraernos y para darnos esa fuerza que necesitábamos para seguir adelante. Así que sí, después llegué aquí a Los Ángeles y Greg ha sido otra vez un apoyo infinito para mí. Mis amigas han sido un apoyo infinito para mí, mi familia ha sido un apoyo infinito para mí, y ustedes han sido un apoyo. Yo no tengo palabras para describir lo bonito de la comunidad que hemos creado online. De nuevo, no he podido terminar de responder los mensajes y se los agradezco todos y cada uno de ellos, y les agradezco lo siento mucho, como les agradezco los te abrazo mucho, Valen, como les agradezco los tómate un break, necesitas un break, estamos contigo, o sea, todo. No tengo palabras. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por compartir esta experiencia loca que es ser un ser humano, porque es una experiencia loquísima, muy compleja, pero es absolutamente maravillosa también. Así que gracias por permitirme ser aquí con ustedes. Eso es todo por el video de hoy. Les mando un beso gigante hasta donde quiera que estén y mucha fuerza y un abrazo muy apretado si están pasando por un momento difícil, y nos vemos en el siguiente video. Chao.